Vamos a esta hora directo a España, la suerte de Europa, la suerte de Portugal, la suerte de España en materia de ese apagón tremendo que tiene todavía a todo el mundo hablando y haciéndose muchísimas preguntas sobre qué fue lo que pasó realmente en España y en Europa. Saludamos a esta hora a nuestra queridísima compañera Ana Beatriz Ángel, periodista, está en Madrid, donde es la 1 de la tarde, mucho tiempo trabajando con nosotros en el área internacional de Caracol Radio. Ana Beatriz, qué gusto tenerla en 6 AM. Buenos días, buenas tardes para usted. Hola Gustavo, buenas tardes aquí en Madrid. Qué gusto escucharlos nuevamente y poder contarles todo lo que está ocurriendo aquí en España tras este apagón ocurrido ayer. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en las principales ciudades? ¿Cómo se vive hoy la situación en materia de energía con esta recuperación que se ha dado en las últimas horas? Gustavo, ya estamos empezando pues a volver a la normalidad todo, pero no se habla de otra cosa que no sea el apagón. Justamente en este momento está hablando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice que España está superando esta crisis con creces, que ya estamos retornando al 100% de la normalidad del suministro eléctrico. En las calles ya la gente, la verdad es que volvió a sus trabajos, se está desatrasando de todo lo que no se pudo hacer ayer, estamos volviendo a ver en las calles los semáforos ya sin trancones, sin atascos, como les dicen acá, y la verdad es que todo regresando a la normalidad, pero con mucha incertidumbre sobre lo que pasó ayer. Pues eso precisamente es el gran punto, Ana Beatriz, porque se habla de descartar cualquier posibilidad de un hackeo, pero ¿qué es lo que dicen las autoridades que pudo haber pasado? Gustavo, pues recientemente hubo un pronunciamiento de la red eléctrica, que es esta entidad encargada de toda la electricidad y de la energía en España. Descartan cualquier tipo de ciberataque o de algún fenómeno meteorológico, y ya lo que están apuntando es que hubo un aspecto en la energía solar. Dicen que hubo una desconexión de generación por causa de la cantidad de generación de energía solar, y esa es la causa preliminar que dicen que está ocurriendo, que hubo algún fallo en la generación de energía solar en ese momento a las 12:33 del día de ayer, y que por eso hubo esta desconexión de 5 segundos que nunca había pasado en la energía eléctrica y que misteriosamente desapareció, y que lograron recuperar una de esas desconexiones, pero la segunda no se logró recuperar, y por lo tanto estuvimos casi 10 horas sin energía eléctrica, por lo menos aquí en Madrid. En otros puntos de España fue muchísimo más largo esto. Ana, yo supongo que cuando esas cosas pasan, lo segundo que uno se pregunta después de preguntarse qué pasó es si puede volver a pasar. Sobre eso que dicen. Espinosa, por el momento dicen que no va a volver a pasar, aunque en estos temas de energía pues nunca se sabe, y la verdad es que todos hoy estamos haciendo un curso de electricidad y de red eléctrica, pero dicen que es algo muy extraño, un fenómeno que nunca había ocurrido en España ni en Europa, y que posiblemente no vuelva a pasar. Están investigando todavía las causas, están todavía con mucha incertidumbre, pero por ahora nos aseguran que no va a volver a pasar, que podemos estar tranquilos, que España es un país muy seguro en temas de electricidad. Ana Beatriz, ayer vimos una cantidad de situaciones que se afectaron, por supuesto, todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo que tiene que ver con informática, los teléfonos celulares, las comunicaciones. ¿Qué más se vio afectado en la vida de los españoles y qué todavía no se ha recuperado del todo? Gustavo, básicamente todo se vio afectado desde las 12:30 o el mediodía aquí, que hubo este apagón. Todo el mundo pues esperó un momento mientras a ver si volvía la electricidad, pero ya cuando empezaron a hablar de un apagón masivo, todo se vio afectado. El transporte aquí en Madrid, el metro, inmediatamente lo sellaron después de sacar a las personas que estaban aún en los vagones. También los servicios de buses empezaron a afectarse, los supermercados, las tiendas, todo la verdad es que cerró. Yo salí a dar una vuelta sobre las 3 de la tarde y todas las tiendas estaban ya cerradas, los supermercados algunos cerraron, otros lograron operar porque tenían planta eléctrica y estaban operando en condiciones difíciles. Por ejemplo, si uno entraba a comprar, tenía que entrar acompañado de un asistente o de un ayudante del supermercado que iba sumando con un datáfono, como si fuera una calculadora, los precios para después pagar en efectivo. No se podía pagar nada con tarjeta, y la verdad hubo un fenómeno curioso que pasó acá y que yo creo que solo ocurre en España, que es que cuando a la gente la dejaron ir de las oficinas, cuando le dijeron que ya no podían trabajar por el día de hoy porque no sabían cuándo volvía el suministro, la gente salió a las terrazas, que son estos restaurantes y estas mesas que quedan en las calles, y la gente salió en las terrazas hasta que se agotaron todas las existencias de cerveza fría que había y todo lo que quedaba en los congeladores. Y hasta las 7 de la noche más o menos estuvieron en las terrazas, y ya luego sí todo quedó cerrado, y hasta que no volvió todo hasta las 10 de la noche, el internet, las comunicaciones, todo.
Ana, ¿se siente que el español está preparado para afrontar una situación de esas? Porque pues usted y yo que crecimos aquí en Colombia, aquí a veces no hay luz y uno tiene velas en la casa y si no, pues Y uno prende el linternas radio y le con pone uno pilas. las pilas a Claro. su radio y pone caracol. Pero uno sí sentía que por lo menos una generación muy jóvenes de españoles nunca habían tenido un racionamiento de energía y que tal vez la gente no estaba preparada para esa situación. Juan, yo creo que la verdad no estaba preparado nadie, ni las generaciones mayores tal vez porque son las personas que tienen dinero en efectivo, que tienen los radios, pero las personas más jóvenes, por ejemplo, no tenían efectivo, no tenían cómo ir a hacer la compra al supermercado, pero en temas de alimentación, la verdad es que la gente yo creo que no está preparada o siente que no está preparada y sale todos los supermercados, en los supermercados había filas interminables y todo el mundo comprando atún, enlatados y por alguna razón siempre compran agua y papel higiénico, pero en el tema de radios sí se veía la gente mayor que salía con los radios, que la radio afortunadamente siempre está ahí y se reunía la gente alrededor de los radios porque la gente joven no tenía cómo informarse, no había forma de buscar un televisor o una radio, así que las personas mayores que sí tenían este radio de pilas salieron a las calles y en muchas partes reunieron a grupos para que todos escucharan lo que estaba pasando y sobre todo cuando hablaba la red eléctrica o el presidente del gobierno. La radio, siempre la radio. Ana, ¿en este tiempo de apagón se registró algún tipo de accidente grave, algún tipo de situación delicada por la falta de luz? Pues las situaciones más delicadas estaban en el tema del tráfico, porque aquí la verdad es que el tráfico fluye siempre muy bien y con mucha normalidad y perfección y los semáforos no existían básicamente, entonces sí hubo algunos accidentes en las vías, pero la policía la verdad es que estuvo muy pendiente, salió en los cruces más importantes de Madrid y de las principales ciudades a regular el tráfico y sí se habla por ejemplo en los trenes que sí hubo gente atrapada mucho tiempo en los trenes, sin aire acondicionado, sin acceso a baños, en partes remotas de las carreteras y allí tuvo que ir la Guardia Civil a ayudarles, pero pasó mucho tiempo, también la población se manifestó y llegó a ayudar con alimentos o con agua para poder asistir a estas personas que estaban en los trenes. Esos fueron los principales accidentes que hubo durante el día, pero de resto pues la gente se comportó con mucho civismo, la gente trató de ser responsable, de no asustar a la población y de no circular noticias falsas también. ¿Ha podido usted hablar con otros colombianos? ¿Cómo está la situación para ellos? ¿Qué le han dicho? Pues todo el mundo estaba muy asustado, la verdad, y porque esto nunca ocurre acá y tras el pasar de las horas y no pasaba nada más y no llegaba la electricidad y no se sabía nada. Entonces, pues la verdad, la gente sí estaba asustada, pero también se lo toman con normalidad y en medio del humor aquí con los españoles decíamos que así se sentía vivir en otras zonas más remotas del planeta. Ana, y es que yo me quedé pensando en lo que le preguntaba a Fraile, de si la gente estaba preparada. Inicialmente ustedes recibieron ayuda, digo, los españoles de Francia y creo que del sistema eléctrico francés Y de Marruecos, está diciendo el presidente del gobierno español. y de Marruecos. ¿Qué tan importante fue estar conectados con esos otros países? ¿Qué tanto dependen entonces ahora de Francia y de países que puedan suministrar energía en caso de que esto se repita? Sí, Espinosa, lo que han dicho las autoridades hasta el momento es que ayer, durante el apagón a las 12:30, también Francia quedó desconectada durante 6 minutos, pero se logró conectar inmediatamente tras el paso de estos 6 minutos y nos ayudó muchísimo por ese lado, por la parte de la frontera con Francia nos ayudaron mucho y también dicen las autoridades que Marruecos disminuyó su consumo, hizo un racionamiento de su consumo de electricidad para ayudarnos por la parte sur. Así que sí es verdad que la península ibérica, Portugal y España sí dependen mucho de la red de electricidad europea y también de la parte del norte de África. Todo eso está por determinar porque es una incertidumbre lo que nos ayudaron, pero sí es una red que está en dependencia en este momento y muy interconectada con sus vecinos. Ana, uno ve a un gobierno español tal vez vulnerable cuando se presentan este tipo de situaciones, cuando se dio lo de la Dana, los damnificados, situación tan difícil que vivió y la gente lo primero que hace es culpar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En este caso, la gente le está dando duro, digamos, al gobierno, siente que hubo una falla más del gobierno que de una empresa privada o del transportador de energía, porque políticamente, digamos, ha estado muy agitado España últimamente. ¿Siente que esto le puede pegar duro al presidente Pedro Sánchez?
Sí, Juan, la verdad es que aquí el gobierno español y la política española es bastante convulsa y ya hoy inmediatamente estaban saliendo los políticos de la oposición, el Partido Popular, Vox, a culpar al gobierno español, principalmente por la falta de información. Dicen que durante las primeras 6 horas no se informó a los ciudadanos, no se sabía bien qué era lo que estaba pasando, no había certeza sobre cuándo volvería la electricidad a todo el país. Así que sí, ya empezaron a culpar al presidente del gobierno. Sin embargo, la verdad es que el presidente de inmediato actuó a la hora aproximadamente, ya estaba reunido con toda la red eléctrica, con todos los personajes técnicas y ejecutivas de esta organización, ya estaban cuadrando un consejo, ya hoy en este momento están en un consejo de ministros con el rey también, mañana han convocado a un consejo extraordinario y el presidente se estuvo comunicando. Lo que pasa es que mucha gente no tenía acceso a la información, pero quienes tenían acceso a la radio sí estaban comunicados y tenían información del gobierno. Pero bueno, la política española es bastante, como dije, convulsa y ya se están tirando culpas y ya están tratando de decir que el gobierno es el responsable y que no informa a los ciudadanos, pero en las calles aún eso no se siente. Sí, había gente ayer que gritaba cuando regresó la luz que dimisión Pedro Sánchez, pero son cosas que siempre se dicen y bueno, falta ver ahora el pulso entre el gobierno y la oposición. Ana Beatriz Ángel, desde Madrid. Ana Beatriz, un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo para ustedes, Gustavo, qué gusto escucharlos nuevamente. 1:00 PM, 11 minutos en España, habla el presidente Sánchez. No se vuelva a producir. Y con esto, director, pues quedaría a disposición de los medios de comunicación para responder a sus preguntas. Gustavo, básicamente lo que ha dicho el presidente mientras se preparan los colegas allí en la prensa española es que se va a investigar a fondo este asunto, que lo del ciberataque está sobre la mesa, pero que es tal vez la posibilidad más remota y que pues han descubierto que en efecto hay una vulnerabilidad que logró resolverse gracias a la interconexión que mencionaba Espinosa con otros países de Europa. El mensaje es claro a los españoles: el sistema eléctrico español es potente, logra recuperarse, no se va a volver a presentar y la investigación continúa. Sí ha dicho que los privados tienen que responderle a los españoles qué fue lo que pasó, de quién es la culpa. Hoy eso no está determinado. Tomarán todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. ¿Piensa ya en alguna medida concreta para que esto no se repita? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Josemi, por sus preguntas. En relación con la interlocución que hemos tenido con los distintos actores políticos. Ayer tuvimos la ocasión de poder hablar y conversar con todos los gobiernos autonómicos. Algunos de ellos solicitaron el paso a nivel 3 de emergencia nacional, otros lo solicitaron inicialmente y posteriormente dijeron que rechazaban esa posibilidad. Otras comunidades autónomas dijeron que efectivamente continuaban el nivel 2, como saben ustedes, por la asimetría en cuanto a la evolución de la reposición de esa capacidad de generación. Con los grupos parlamentarios tuvimos ocasión de hablar. Efectivamente, con el Partido Popular tuvimos una dificultad, en este caso con el jefe de la oposición, porque había dificultades en la comunicación precisamente con el lugar donde él se estaba reuniendo, donde estaba, pero efectivamente tendré ocasión de poder hablar a lo largo del día de hoy, como he hablado con la presidenta de la Comisión Europea, como he hablado también, lógicamente, con el secretario general de la OTAN, como he hablado hasta incluso con el propio presidente de Ucrania, con Zelensky, en el día de ayer, que bueno, pues ofreció su experiencia y también, lógicamente, su conocimiento ante la eventualidad de que bueno, pues lo que se hubiera sufrido en España fuera un ciberataque. Evidentemente, lo que sí que le pedí, como a todos el resto de actores políticos e institucionales, la máxima prudencia, porque sería imprudente afirmar una cosa y la contraria. Creo que lo importante es que hagamos ese análisis independiente por parte de la comisión de investigación que va a liderar la vicepresidenta tercera y responsable del Ministerio de Transición Ecológica, y a partir de ahí esa información se la daremos a todos los ciudadanos y a las Cortes Generales. Máxima interlocución con todos los grupos políticos, con todos los gobiernos autonómicos, e insisto, quiero agradecer, por supuesto, la lealtad y la cooperación que hemos tenido en momentos críticos que lógicamente han afectado a los ciudadanos que son gobernados también por estas comunidades autónomas. Sobre qué vamos a hacer para que se repita, para que no se repitan. Yo creo que lo que es muy importante para los ciudadanos es que sean conscientes, porque evidentemente es un sistema muy técnico, el sistema eléctrico, de la enorme complejidad y de la enorme y la ingente cantidad de datos descentralizados que ahora mismo tenemos
tienen también los operadores privados, pero también nuestros servicios de la Administración General del Estado que analizar. Y por tanto necesitamos tiempo. Yo entiendo que las prisas, tanto de los medios de comunicación como también de la ciudadanía por saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, son legítimas. Nosotros somos los primeros también interesados en saber exactamente qué es lo que ha sucedido, pero las prisas pueden también ser pues una mala compañía, en el sentido de que lo importante es tener un diagnóstico certero para, a partir de ahí, tomar las decisiones que debamos tomar para que esto no vuelva a pasar. Ese es el compromiso del Gobierno de España y, por tanto, en eso estamos empeñados. Sí quiero decirle a la ciudadanía que nosotros hemos empezado a investigar desde el inicio de esta crisis en el día de ayer, con todo la Administración General del Estado y todos los resortes, desde el ámbito de la ciberseguridad al ámbito también que desempeña la Secretaría de Estado de Energía, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. E insisto, hemos solicitado también que la Comisión Europea y el regulador europeo, porque es un sistema eléctrico europeo, haga también su informe, su evaluación sobre lo acontecido, sobre lo sucedido, al igual que el Consejo de Seguridad Nacional ha creado esta comisión de análisis técnico, una comisión de investigación independiente de los operadores privados para tener nuestro propio análisis de lo que ha sucedido. Respetamos, lógicamente, que los operadores privados emitan sus informaciones, trasladen y descarten determinadas hipótesis. Fue una explosión. Por eso es que las películas si han visto las películas cuando hay una explosión que a veces se va la luz, no solamente es porque se destruye la fuente de energía, sino porque los pulsos en la atmósfera producen interferencia con la transmisión de electricidad. Entonces, cuando el Sol está activo, porque el Sol tiene actividad, puede producir perturbaciones en la atmósfera y por eso es que los países que tienen agencias espaciales están pendientes de la actividad solar para ver si hay alguna actividad del Sol que pueda como darle un puño a nuestra atmósfera que cause algo que genere cambios de temperatura y de corrientes en la atmósfera y genere un apagón como el de ayer. Eso no fue lo que sucedió ayer. No, a pesar de que estamos en un pico de actividad solar, no teníamos registro de que el Sol estuviera emitiendo gran cantidad de partículas y por eso no se puede explicar hasta ahora lo que sucedió. Lo que sí sabemos es que algo cambió en la atmósfera y cambió esa transmisión de electricidad y produjo el apagón que afectó a España, a Portugal y al sur de Francia. Profesor Soler, leí en estas últimas horas que en los últimos años las tormentas solares, si es que ese es el término correcto, se han incrementado. ¿Eso es así? ¿El Sol está, digamos, liberando más llamaradas ahora que antes y va a seguir generando más a medida que pase el tiempo? Sí, pero no es particularmente fuerte, Espinosa. ¿Qué tal? El Sol tiene un ciclo, que es un ciclo de 11 años. Y ese ciclo se ha venido midiendo desde 1755. Tanto que tiene hasta nombre, ¿no? Estamos en el ciclo 25 del Sol, que comenzó en diciembre del 2019. Esos ciclos marcan la actividad del Sol, de poquita actividad como había en el 2019 a mucha actividad como tenemos ahora. Entonces estamos en un punto en el que el Sol tiene la actividad máxima, es decir, produce dos fenómenos. Uno, que son fulguraciones solares, y es como si se aumentara de un momento a otro, como en flash, la cantidad de luz que emite el Sol. Y el otro fenómeno es que el Sol, que está enviando partículas constantemente desde su atmósfera, a veces produce paquetes de electrones y protones, porque el Sol está tan caliente que los electrones le dicen a los átomos, jue madre, ustedes cojan por su lado porque está haciendo mucho calor, y las partículas cargadas van cada una por su lado. Eso es un estado de la materia que se llama plasma. A veces ese plasma se escapa del Sol y se libera como chorros de materia y se libera un montón de plasma. Estamos hablando de millones de toneladas de plasma. A veces ese plasma impacta contra la atmósfera de la Tierra y sucede más que todo en esos años de pico del ciclo solar. Y ha sucedido a lo largo de la historia. En 1859 en Colombia se detectaron auroras boreales, se veían luces producidas precisamente por una eyección de masa coronal, que es como le dicen los científicos a ese envío de materia del Sol. Entonces sí, es cierto, sí estamos en un año de pico solar. El Sol no está cambiando a largo plazo. Esperamos que después de unos años ese pico de actividad en el que estamos viviendo pues disminuya hacia 2030. Todos esos que viajan a Noruega y a Islandia a ver las auroras pues se montan en un peladero porque no se van a ver auroras porque vamos a estar en un mínimo. Ahora mismo estamos en un máximo de actividad solar.